La organización Hamas, considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, ya tiene nuevo líder. Yahya Sinwar, jefe de Hamas en la Franja de Gaza y a quien Israel señala como cerebro de los ataques perpetrados el 7 de octubre, será quien ocupe el lugar de Ismail Haniyeh, muerto el pasado miércoles en Irán. Sinwar es perseguido por las tropas israelíes en Gaza y se presume que se oculta en uno de los túneles de la franja. Yahya Sinwar es el jefe máximo de Hamas en Gaza. Nacido en el campo de refugiados de Han Yunis, ha sido parte del grupo militante desde sus inicios a finales de la década de 1980, durante la primera intifada, el levantamiento palestino contra la ocupación israelí. En aquel entonces dirigía una red de seguridad que perseguía a palestinos acusados de colaborar con Israel. Sinwar fue encarcelado por Israel en 1988 por planear el secuestro y asesinato de 2 soldados israelíes, así como el asesinato de 4 palestinos. Estuvo 23 años encerrado. Liberado finalmente en 2011, fue uno de los más de 1000 presos palestinos canjeados por un soldado israelí. Después de ejercer como comandante del ala militar de Hamas, Sinwar fue elegido líder del grupo en Gaza en 2017. En diciembre de 2022 lanzó esta amenaza mientras se dirigía a una multitud en Gaza. Iremos por ustedes, si Dios quiere, en un diluvio rugiente. Iremos con una avalancha de cohetes, con una oleada interminable de soldados, con millones de nuestra gente, marea tras marea. Israel acusa a Sinwar de ser el principal responsable de los atentados terroristas del 7 de octubre que dejaron 1.200 muertos y más de 250 rehenes en Gaza. El responsable de este despreciable ataque fue Yahya al-Sinwar, el soberano de la Franja de Gaza. Por lo tanto, él y todo el sistema bajo su mando están prácticamente muertos. Los atacaremos, los desmantelaremos y desmantelaremos su sistema. Las fuerzas israelíes lo han perseguido sin descanso, atacando los túneles subterráneos de Gaza, donde se cree que se oculta para evitar los ataques de Israel que han causado la muerte de decenas de miles de palestinos. Y desde Israel, el periodista Mikel Ayestarán nos cuenta por qué jamás se ha decidido por Yahya Sinwar, quien es considerado un líder más violento que su antecesor, Ismail Haniyeh. A punto de cumplirse la primera semana desde el asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán, Hamas anuncia que su sustituto al frente del grupo será Yahya Sinwar. Israel considera a Sinwar el cerebro de los ataques del 7 de octubre, en los que murieron 1.200 israelíes y más de 250 fueron capturados por las facciones palestinas. A partir de ahora, Sinwar será el máximo responsable político del movimiento en Gaza, Cisjordania y el exilio. Hay que explicar que Hamas cuenta con un organigrama en el que hay un jefe supremo, que era Haniyeh, y 3 vicepresidentes, uno para Cisjordania, que era Saleh al-Aruri, otro en el extranjero, Khaled Mashal, y un tercero en Gaza, que es Sinwar. La elección, por tanto, era entre Mashal y Sinwar, y ha ganado este segundo porque Mashal no tiene buena relación con Irán y con Hezbollah. Sinwar, gazatí de 62 años, nacido en la ciudad de Han Yunis, se convirtió en el líder del movimiento islamista en Gaza en el año 2017 y con su llegada la rama militar pasó a tener mucho más peso en Hamas, ya que se trata de uno de los fundadores de las brigadas de Sedin al-Qassam, el brazo armado de la organización. Su ascenso al poder hizo que desde el primer momento palestinos e israelíes coincidieran en calificarle como radical, y todos recordaban en esos primeros años que formaba parte de la lista de terroristas más buscados de Estados Unidos desde el año 2015. Entre tanto, el brazo armado de la organización libanesa Hezbollah, considerada terrorista por la Unión Europea, ha lanzado una nueva oleada de ataques con drones y misiles contra Israel, aumentando el temor de una guerra total en la región. Según las autoridades israelíes, los ataques dejaron 2 heridos. Mientras continúa la guerra contra Hamas en Gaza, el ejército israelí también ha estado intensificando las redadas en la Cisjordania ocupada, dirigidas contra lo que consideran células terroristas. Son los restos de palestinos asesinados durante incursiones de las tropas israelíes en la localidad de Aqaba, en la Cisjordania ocupada.
Israel ha incrementado sus operaciones en el territorio desde el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre para sofocar cualquier posibilidad de agresión. Las fuerzas especiales de Israel irrumpieron en la ciudad de Aqaba, apoyados por vehículos militares del ejército de ocupación israelí. Asaltaron varias casas. Durante estas redadas, muchos jóvenes resultaron heridos, algunos gravemente. 3 fueron asesinados. El ejército de Israel también lanzó cohetes contra lo que definió como una célula terrorista en la ciudad de Jenin. La guerra en Gaza no solo ha causado una escalada de tensión en Cisjordania, también está profundizando las divisiones en la región. Los ataques casi diarios entre Israel y Hezbolá en la frontera del Líbano con Israel agravan el riesgo de una peligrosa escalada. Varias personas resultaron heridas el martes por ataques con drones de Hezbolá en el Masra, en el norte de Israel. Antes, un ataque aéreo de Israel contra un pueblo en el sur del Líbano alcanzó una supuesta estructura militar de Hezbolá. El ministro de Relaciones Exteriores libanés Abdullah Bouhabib habló con su homólogo egipcio sobre la necesidad de calmar las crecientes hostilidades. Estamos trabajando para asegurar que ninguna respuesta a Israel desemboque en una guerra total, porque no va a beneficiar a ninguno de los países involucrados, tampoco a Israel. Solo los que buscan el conflicto son quienes sacan partido de la situación. Nosotros, como autoridades, no queremos guerra. Por eso, si una respuesta es necesaria, no debería ser colectiva o de tal magnitud que escale a un conflicto más amplio. Los líderes del Líbano y Egipto parecen decididos a evitar que el conflicto entre Israel y Gaza derive en una guerra regional de consecuencias impredecibles. Y sobre las tensiones entre Israel y Hezbolá nos habla desde Beirut el periodista Joan Cabasés. Escuchemos. La dialéctica militar entre Israel y la milicia libanesa Hezbolá no deja de escalar y la jornada de hoy se salda con 5 muertos del lado libanés, los 5 milicianos, y con varios heridos del lado israelí. El día de hoy también ha dejado uno de los peores momentos en la ciudad de Beirut desde octubre del 23, cuando inició este conflicto. Y es que a media tarde los aviones de guerra israelíes han sobrevolado la ciudad a muy baja altura y rompiendo la barrera del sonido, algo que produce unas explosiones sonoras muy parecidas a un bombardeo y que deja también unas ondas expansivas que hacen temblar ventanas y puertas. En ese momento muchos residentes de Beirut han salido a la calle mirando al cielo con miedo porque dicen que la onda expansiva les ha recordado a la explosión que hubo en el puerto de Beirut ahora hace 4 años. Israel ha venido aplicando esta estrategia de intimidación en repetidas ocasiones en los últimos días en todo Líbano, pero hoy lo ha hecho coincidir con el inicio del discurso de Hassan Nasrallah, líder de Hezbolá. Se esperaba que Nasrallah en su parlamento hiciera referencia a la respuesta que el grupo tiene aún pendiente lanzar contra Israel después del bombardeo de la semana pasada en la ciudad de Beirut, donde eliminó al más alto comandante de Hezbolá y mató también a otras 6 personas. Y así ha sido. Nasrallah ha advertido que la respuesta contra Israel va a tener lugar con toda probabilidad. Dice además que no hay mediación internacional que la pueda evitar y advierte que esta espera e incertidumbre que tanto inquieta a civiles y políticos en Israel es parte de la venganza.